dijérale que muero su voz por oír, que muero su voz por oír. Siéntome ya levantar un sentimiento tras, corriendo voy. Triste la casa y oscura sabe. Pueden ya no mis ojos ver, pueden ya no mis ojos ver. Yo volei tagli più che tintumiare mi punga me in cieli ne wen facciante amo lei. Yo volei tagli più che tintumiare mi punga me in cieli ne wen facciante amo lei. Caminando solo, Mari con Puché, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen. Mari con Puché, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lafken. Aquí va nuestro Nehuen, Afafán Marichuel. Facciam guignole yin, taiecan meu, acuingun con pupuren, camapu meu, gulei pentre ni yagel, bucai ni liu café, caguleng un poye cafen, cultum zungulepe. En el campo, la ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Beimuta Mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Estamos aquí reunidos y festejando porque nuestra tierra vamos recuperando. Ya se escucha el afafán, nuestra lucha va avanzando. Los derechos como pueblo seguiremos proyectando.
votó de todas formas, sin saber lo que decía, ¿no? Los políticos suelen hacer eso. Cuando tienen una orden de alguna multinacional, votan sin leer para que eso se apruebe. Y van a haber distintas actividades a lo largo de la semana y también, bueno, el acto principal en la legislatura, acá donde se reúnen los diputados y diputadas, que fue el lugar donde el 2013 se votó este pacto y también se reprimió al pueblo porque la sociedad de Neuquén, el pueblo mapuche, salió a oponerse obviamente a todo lo que se estaba votando y fue duramente reprimida por la policía provincial, así que vamos a estar recordando todo lo que pasó ese 28 de agosto del 2013. Así que venimos bastante cargados de actividades y durante esta semana también se aceptó como querellante a las autoridades del Campo Maripe. Ustedes saben que antes de la gestión del Frente de Todos acá con Alberto Fernández a la cabeza, antes estuvo Mauricio Macri. Mauricio Macri tenía una ministra de Seguridad que era Patricia Bullrich, y durante su mandato, Gendarmería Nacional, que es una de las fuerzas federales de acá, irrumpió sin ningún tipo de autorización judicial, sino más bien una orden directa en territorio comunitario, privaron de la libertad, prácticamente los secuestraron porque taparon todos los caminos de salida a los integrantes de la comunidad Campo Maripe y se los denunció por eso, por abuso de autoridad, mal desempeño de funcionario público y finalmente fueron aceptadas nuestras autoridades de la comunidad Campo Maripe para querellar y poder llevar a juicio a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su mano derecha, que es Pablo Nocetti. Y todo eso tiene un condimento muy especial y trágico además, porque 40 días después de este operativo desaparece Santiago Maldonado y bueno, posteriormente aparece muerto, ¿no? Este Peñi también, este Buenoy, que luchaba ahí en Chubut, en la Pull-Off de Cuyamen. Y también bajo el mandato de Patricia Bullrich, el grupo de Albatros, que es otra policía acá federal, otra fuerza de seguridad, también mató por la espalda a Rafa Nahuel, así que imagínate todo el contexto que tiene Patricia Bullrich para el pueblo mapuche, es obviamente persona no grata, y la idea es llevarla a juicio. Y es un gran paso que se los haya aceptado a las autoridades del Campo Maripe como querellantes en la causa, así que imagínate todo cómo viene la semana, ¿no? Muy cargada de actividades, sobre todo muy cargada de lucha, así que en eso estamos bastante ocupados y también bastante entusiasmados con todas las actividades, ¿no? Yo quería agregar algo y me excuso, Peñi, que no, el Peñi es huerquén del Lof Nehuen Mapu, allá, en Puelmapu, en la provincia de Neuquén, y también es miembro del conocido grupo mapuche en Puelmapu, Puelcona, para que también el Peñumau es parte de todo lo que ha estado trabajando también dentro de la dirigencia. Una cosita quería decir, antes de pasar contigo, Peñi JC, que la señora Bullrich, Patricia Bullrich, estuvo vinculada también acá al montaje un poco, indirectamente, de lo que ocurrió con la Operación Huracán. Acá se me olvida el nombre de quien fuera subsecretario en Interior, Alewi, Mahmoud Alewi, viajó a Puelmapu durante el gobierno de la presidenta Bachelet y armaron todo un montaje de tráfico de armas, que se supone que desde Bariloche pasaban armas hacia Gulumapu, hacia acá, y que había y todo era mentira, todo era falso, orquestado por Bullrich y por Mahmoud Alewi. Acá a Mahmoud Alewi no le ha pasado nada, y probablemente no le va a pasar nada judicial, ninguna cosa de ese tipo. Bueno, para interrumpir también un cachito también y hacer una acotación también de lo que estaba diciendo recién usted, Peñi. Patricia Bullrich intentó instalar, en realidad en la derecha lo instaló, pero no en toda la sociedad, este concepto de una organización fantasma que era la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, y que con esa excusa fue pasando todo lo que pasó, ¿no? Un grupo terrorista, traficante de armas, y que en realidad nunca existió, y que fue un invento para justificar todas sus acciones, ¿no? Y también se trasladó a Bulumapu con la visita de Alewi y ese trabajo en conjunto, que iban a salvar al mundo prácticamente, y bueno, esa fue la característica principal de Patricia Bullrich, inventar causas, inventar enemigos internos y sobre todo diseminar el odio contra el pueblo mapuche, ¿no? Pero acá estamos resistiendo y ahora ojalá se la pueda llevar a juicio próximamente.
Peña y JC, echémosle y miren. Ahora sí, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pupeñí también, Mari Mari Peñi y Mau, muchas gracias Mari, por Mari. aceptar la invitación a conversar con nosotros un ratito. Al Peñi Nelson, como siempre, Peñi, un gusto. Los otros integrantes de la conversa no han aparecido todavía, así que esperemos que aparezcan en un momento. Estaba viendo el tema de los controles, se me desordenó todo, aparte que estoy con cambio de casa, así que por eso pido las disculpas a todos los que nos ven. Sí, mira, estaba escuchándolo a ustedes y bueno, yo mientras el Peña hablaba sobre todo el proceso que se está viviendo ya, todas las situaciones, yo me preguntaba también internamente qué tanto de eso acá en Gulumapo se conoce. Ya, acá hay una tarea que hizo bien el Estado de Chile en hacernos creer que los mapuches solamente estamos acá y solamente estamos en la Araucanía, la región de la Araucanía. Y muchas veces, y también mucha gente mapuche también tiene esa estructura mental impuesta por el Estado, obviamente, que hacen que todas estas cosas que pasan en Pueblo Mapu, todas estas dinámicas que también se están dando de represión, de instalación de transnacionales que dañan el territorio, de la recuperación territorial, lo ven como algo externo y también incluso tomando el discurso que el mismo Estado puso de que mapuches fueron para allá. ¿Me entiende? Como que los mapuches en un momento migraron y se instalaron en Pueblo Mapu. Entonces, mientras el Peña hablaba, uno que ya, como te digo, Bueno, está trabajando acá acá. lo que se habla es que los mapuches vinieron de Gulumapu. Sí, sí, es un discurso que se da viceversa en ambos lados. Y uno piensa, uno que está metido en el tema, más o menos el Peña iba hablando y uno va reconociendo los lugares, va reconociendo las situaciones, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con todos los Peñas también que siguen con esta estructura mental del Estado chileno, de no ver que al otro lado de la cordillera están nuestros hermanos y hermanas también en procesos de recuperación, en procesos de reafirmación nacional y todo un tema que se está dando ya también. Bueno, era una pequeña reflexión antes de empezar, que después ya en la conversación nosotros generalmente vamos desglosando otros temas. Se leí. Es interesante cómo revive esta alianza respecto a los mapuches chileno-argentina, que nunca fue expresa, siempre fue algo tácito. De repente, Bulnes enviaba cartas diciendo, oye, podríamos aliarnos contra los mapuches, los argentinos no pescaban. Después los argentinos insinuaban y era como un coqueteo recíproco, pero los hechos trabajaron en varias ocasiones en conjunto para finalmente, a través de dos operaciones tenazas, tanto desde el Biobío hacia el sur y desde el Contén hacia el norte y por la costa desde el mar, acorralar a los mapuches contra los Andes. Y en Puelmapu se hizo exactamente lo mismo. Roca desde el río llegó al Río Negro, ¿cierto? Y desde Bahía Blanca empezó a acorralarlos de un lado, San Luis, Córdoba, Mendoza, con otra tenaza para encerrarlos ahí en la cordillera. Y después ahí se acabó la amistad porque había que repartirse el botín. Entonces Chile dijo, la Patagonia es chilena, y los argentinos dijeron, la Patagonia es argentina. Y ahí casi hay guerra entre los dos países, y hasta el día de hoy uno ve foros de nacionalistas principalmente, tanto argentinos como chilenos, y se acusan recíprocamente de robarse la Patagonia o de intentar robarse la Patagonia. Y se ven, ¿eh? Y se ven, y cada vez más de repente un Peñi metido, ¿a dónde que la Patagonia es chilena, argentina, la Patagonia es mapuche? Y ahí se arman unos, ahí ya son los dos otra vez. Los haters chilenos y los haters argentinos se tiran contra el Peño también que hace ese comentario. Así que es interesante la dinámica que se da, cómo se va reproduciendo el siglo XIX hoy en la versión 2.0. Los une un discurso racista y sumamente xenófobo, ¿no? Porque, y sobre todo en tus vecinos a veces, incluso porque hay gente que es tan pobre como uno y sin embargo te ve y te rechaza y te discrimina y te dice no, porque vos no sos mapuche, sos chileno, vienen del otro lado, devuélvanse a su país. Y los comentarios acá en los diarios, vos lo decías hace un rato, el trabajo del Estado y el trabajo de los medios de comunicación también, porque son una herramienta fundamental para eso, han creado ese discurso y han sido capaces de instalarlo. Entonces, peleamos contra eso también, no tan solo en lo territorial, sino que
En lo mediático también tenemos que dar una batalla que es fundamental en estos tiempos, sobre todo de la inmediatez que tenemos a través de las redes sociales. Todos los medios de comunicación ahora tienen sus portales, sus servicios de streaming, y tenemos que también correr nosotros a la par de todo eso y tenemos que estar atentos a lo que pasa en los medios porque es un campo a disputar también, más allá de lo que pueda suceder en los territorios. Nos quieren hacer pelear contra nuestros propios vecinos y contra eso tenemos que pelear. Es sumamente importante ir ganando terreno también en los medios de comunicación. Y obviamente el blindaje mediático que hay, como le dicen en Culumapu, el cerco comunicacional es impresionante, que tienen acá, sobre todo sectores de la derecha que son sumamente eh, poderosos y vienen de aquellas familias también que se quedaron con los botines de la campaña del desierto. Bullrich, estuvieron Marcos Peña Brown, estuvieron durante 4 años gobernando el país, esa misma oligarquía que fue la que financió la campaña del desierto y que después también se quedó con millones y millones de hectáreas que pertenecían al pueblo mapuche, ¿no? Usted lo dijo, en un operativo Tenaza se fue corriendo a las comunidades que estaban más lejanas, hacia otros territorios, y esto es muy loco porque a veces se lo corrió al pueblo mapuche a lugares inhóspitos, a lugares donde no crecía un árbol, y los dejaron instalados ahí. Pero ahora en esos lugares se han encontrado minerales preciosos y obviamente se los quiere correr de vuelta a esos lugares. Entonces se da también esa doble lucha, ¿no? De comunidades que han sido desarraigadas de su lugar de origen, los trasladan a otro lugar y también tienen que nuevamente en estos tiempos pelear o contra la industria petrolera acá en la provincia de Neuquén, en Río Negro, hay mucha minería a cielo abierto, mucha mega minería que obviamente es muy contaminante y que no deja ni siquiera ganancias, porque si fuera por una motivación económica, eh, quizás hasta tendría consenso, pero ni siquiera es eso. Las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas oficialmente y así se llevan toda la plata para afuera, ¿no? Peñi, una pregunta que hacía un comentario sobre el problema que hay con los vecinos, con la gente de a pie. Que acá Pablo Marimán lo decía, historiador mapuche, lo decía en algunas conferencias, sí, pero bueno, Iba a decir lo mismo. les decía, usted, perdónenme, pero aquí siempre se le echa la culpa a los ricos, que los ricos son los que nos discriminan, y la verdad que a veces los ricos hasta son más respetuosos, o la gente, digamos, con una mejor situación económica. Y es el mismo pueblo chileno el que nos ha abandonado, o sea, más que abandonado, el que nos persigue, el que nos dice indio, el que nos discrimina, y creo que hubo alguna frase por ahí media bastante polémica y de choque, y era un auditorio totalmente de estudiantes chilenos, etcétera. Un silencio, pero no se los mandó a decir con nadie, como se dice acá. Y en Argentina y en Polmapu pasa lo mismo. Pero también hay una situación que acá se ha intentado y felizmente el Estado no lo ha logrado fomentar, salvo tal vez con los huilliches de Chiloé en muy pocas comunidades. Y esperemos que ese mal no crezca. Y que es hacer pelear a los mapuches entre sí, haciendo diferencias entre sí, como que estos no son mapuches, estos sí son mapuches. Y en Polmapu, de lo que uno ve en los medios de comunicación, sobre todo un trabajo perverso de Casamicuela, del antropólogo famoso, ¿cierto? Mm. Que él se encargó de separar, fundamentándolo científicamente, y que ha estado bastante cuestionado su estudio en este sentido, de que los chehuelches o tehuelches no eran mapuches, o no se puede discutir, pero hubo una mapuchización y que los mapuches exterminaron a los tehuelches, y que es de lo que se cuelga justamente el discurso patriotero argentino, de decir los mapuches son chilenos, invadieron a nuestros pueblos originarios, y con los ranqueles pasa lo mismo. Los ranqueles son por todos lados mapuches, o sea, un ranquel, no, uno ve sus loncos todos mapuches hacia atrás, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, 1700, 1600, uno ve las líneas y son todos cupán. ¿Cómo viven eso allá? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se paran esos peñas a defenderse? Porque ellos también tienen problemas con el Estado. Primero, la tarea de Casa Miquela la ha continuado el Estado, acá sobre todo en la provincia del Neuquén. En un tiempo se dio
mucho de las comunidades oficiales, no las que eran reconocidas por la provincia, eran las que podían actuar, digamos, el resto eran todas inventadas, que crecían a la vera de lagos en el sur, a la orilla de los pozos, acá en la provincia, en el centro de la zona del confluencia donde estamos ahora nosotros. eh, y continuó bajo esa premisa, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar del mapuchómetro? Sí, Bueno, ese término no sé si nació acá o lo compartimos, pero lo instaló un ex gobernador que había planteado una serie de requisitos inventados por él y por sus funcionarios, de 10 requisitos, por ejemplo, ¿no? Si cumplías los 10 requisitos, eras mapuche y te podías conformar como comunidad. Si no, no. Pero eran los criterios inventados por él, ¿no? Entonces se le llamó un mapuchómetro para ver quién era más mapuche y quién no. Entonces, también la influencia del Estado se ha encargado de reconocer ciertas comunidades y otras que no, y hacer esa diferencia, ¿no? Sobre todo con el tema de la personería jurídica. Eh, y después también que acá nosotros hablamos mucho de las identidades territoriales. Eh, se denomina los pueblos pampas, los pueblos ranqueles, eh, los pueblos mapuches, en este caso. Tiene una ensalada a veces que a mí me da mucha gracia, pero no es tan gracioso en realidad porque es una pelea larga que tenemos que dar contra eso también, y se da mucho en los manuales de historia. Eh, Se ha ido cambiando un poco el tema de la educación porque acá, por ejemplo, tenemos mucho contacto con el gremio de docentes, hay muchos mapuche que se están formando también como docentes, y en su formación los docentes que no son mapuches se acercan a la educación mapuche en cuanto a la cuestión política, a la cosmovisión, a la cultura, y van de a poco deconstruyendo todos esos contenidos, ¿no? Entonces se va de a poquito dejando los manuales oficiales que te hablan de los pueblos ranqueros, de los pueblos pampas, de que mataron, que los mapuches vinieron de Chile a matar a los tehuelches y después conquistaron a los ranqueles, conquistaron a los pampas. Una historia bastante sangrienta y totalmente equivocada, ¿no? Y acá hablamos justamente de eso, de distintas identidades territoriales, cada una con su característica propia, como sucede también en Gulumapu. No somos todos mapuches, pero después, no sé, acá somos los puelches, los muluches, los anquilches, por ejemplo, y somos todos mapuche en definitiva, pero cada una con su característica, ¿no? Y se lucha sobre todo en ese ámbito, de que no se sigan enseñando ese tipo de cosas porque es lo que termina tergiversando la historia. Y se ha hecho un trabajo y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo también ese trabajo que es casi un trabajo de hormiga, ir manual por manual analizándolo, decir esto no corresponde, esto tampoco, y se cambia. Entonces es una pelea bastante ardua también que se da y que no tiene, a veces no tiene mucho correlato en los estados, ¿no? Que son los encargados de impartir esa educación. Y se pelea también por ahí. Yo les mencionaba antes el tema mediático como un campo de batalla, digo entre comillas, quizás es un poco exagerado el término, pero la educación también es un área donde se pelea mucho, y se debaten contenidos y se construye quizás una nueva educación basada en eso, ¿no? En cambiar los manuales viejos por los manuales nuevos también escritos por nosotros. Eso es muy interesante acá. Sí, la Lambía Nana decía que no podía conectarse, por si puedes ver mientras ese temita. Sí, pues bueno, lo que plantea el Peñi, lo que menciona es como una realidad que nosotros también vemos acá. Bueno, el mapuchómetro acá nace en referencia a eh, la misma dinámica interna mapuche, que también tiende a ser un poco racista o puede ser un poco también de decir quién es más mapuche que otro, quién es más puro, por ejemplo. El que habla la lengua y vive en comunidad está en un escalafón más alto dentro Claro. de la pirámide social mapuche. Pero nació... ¿Quién fue el Peñi que tiró ese concepto? Fue como en los 90.
Pedro Milinao. Es arquitecto, ilustrador, y él hizo las ilustraciones y ahí creó el mapuchón. Pero es otro concepto distinto por el mapu. Sí. Entonces, pero fue en referencia a la dinámica interna, porque acá igual se da mucho eso, que el de ciudad, el que perdió quizás por migración o por problemas del siglo pasado, discriminación y otras cosas más, cambiaron su apellido o se fueron perdiendo en el tiempo también, tiende a ser más discriminado dentro de la interna mapuche. Pues. Entonces igual ahí hay un tema que nosotros tenemos que trabajar eh, precisamente en la lógica de entender que los mapuches es un pueblo amplio, diverso, con identidades territoriales bastante variadas, pero con una estructura común, porque que es la que nos da forma precisamente en este lado de la cordillera y en el otro lado de la cordillera. Y cómo nosotros lo integramos eso dentro de los textos escolares está el tema. Acá en Chile los textos escolares, si bien han cambiado un poco la forma en que se mencionan los procesos, todavía en algunos se habla de pacificación, por ejemplo, no se habla de la invasión, se habla de ocupación también como a veces como un poco más ahí metiendo el tema de lo que realmente fue. Pero como que siempre estábamos en pasado. Hace poquito yo estaba en una reunión precisamente revisando un texto de historia para niños de segundo básico, niños de 7 8 años, y elaborado por una editorial acá renombrada a nivel nacional. Pero los estereotipos y los conceptos que utilizaban era desastroso la forma en que miraban y postulaban la sociedad mapuche. Ya desde la vestimenta que ponían a los niños a poto pelado casi como tarzanesco, muy del siglo XVI, XVI, las pinturas que habían en esa época. Y también desde la lógica de, por ejemplo, hablaban de que la sociedad chilena heredó, ¿ya? Igual ese concepto empezamos a discutirlo en la comisión porque heredar es parte de la muerte de algo que se hereda al otro, ¿verdad? Como que de ahí viene el concepto. Como que ponen la lápida en la sociedad mapuche y que la sociedad chilena en este caso se nutrió de este proceso. Entonces, si ahora se supone que ya estamos avanzando en este proceso, que ya no debería ser una discusión y todavía está, imagínense. Entonces ahí son situaciones que siguen chocando, que uno piensa que ya en un momento están ya bastante superadas. Pero yo creo que lo que nos tiró al suelo con respecto a esta ilusión de que la sociedad chilena iba cambiando fue lo que pasó en Curacautín, el año pasado, el año antepasado, que fue, donde hubo un incendio, bueno, hubo una toma de una municipalidad por parte de comunidades mapuches y llegó la sociedad curacautinense en masa a quemar casi la municipalidad, a que mueran los mapuches, el que no salten mapuches, salió todo el racismo que nosotros pensamos que ya estaba desaparecido, por lo menos en vías de desaparición, y afloró pero de una manera impresionante. Entonces todos quedamos como, ¿qué está pasando acá? Y realmente nos dimos cuenta que estábamos con los ojos un poco cerrados en cuanto al tema del racismo, porque pensábamos que ya había sido avanzado en la sociedad chilena, pero lamentablemente nos dimos cuenta que no es así. Pues entonces hay que partir de cero casi en este proceso de cambiar, y yo creo que lo que usted menciona respecto a los libros de historia y todo el trabajo que hay que hacer es necesario desde nuestra mirada, desde lo que nosotros podemos mostrar, de nuestra visión, de lo que nos pasó a nosotros, pues si a fin de cuentas la visión que presenta el Estado argentino o el Estado chileno es la visión que ellos tienen, pero no es la visión de los afectados en este caso. Y no solamente a nivel de libros de historia, sino tenemos una serie de herramientas. Bueno, el Zoom es una, ¿no? Estos conversatorios que estamos haciendo, que hasta hace un par de años quizás hasta serían imposibles de realizar, ¿no? Hoy la tecnología nos permite hacer un montón de cosas y creo que nosotros tenemos que sacarnos algunos prejuicios de encima. No te digo que nos volvamos TikTokers enseguida todos acá, pero aprovechar todas esas plataformas que son masivas y darle un uso, convertir esas herramientas a nuestro favor. Se habla del sistema educativo. La sociedad también es, por lo menos una parte de la sociedad, no vamos a decir toda la sociedad porque sería una mentira, pero que está profundamente arraigado ese odio racista, ¿no? Ayer tuvo lugar, por ejemplo, en Bariloche, ustedes conocen más o menos lo que sucede ahí en Bariloche, un foro libertario de consenso, básicamente es la oligarquía reunida,
diciendo cómo se van a parar ante todo lo que estaba sucediendo en Bariloche, que son básicamente recuperaciones territoriales. Entonces, terrateniente, gente con plata que compra la orilla del lago y resulta que esa orilla del lago estaba dentro de una comunidad mapuche. ¿Y qué va a hacer la comunidad mapuche? La va a recuperar, es una cuestión lógica. Entonces se juntaron todos para ver cómo se frena el avance mapuche, por decirlo de alguna forma. Obviamente respaldado por los medios de comunicación, hay algunos que son de extrema derecha, y bueno, el resto de los medios de comunicación que no serían de extrema derecha, pero que tampoco hacen mucho para frenar esa cuestión, son de tan neutrales que son, terminan siendo funcionales a ese discurso. Incluso el mismo oficialismo acá político en la República Argentina no se involucra en estos temas, opinan muy livianamente cuando opinan, entonces también eso no ayuda para nada a resolver esta situación. Siempre se habla de conflicto mapuche. Siempre ponen como protagonista de los conflictos al pueblo mapuche, cuando en realidad quienes se vienen a meter a territorio mapuche son forestales, mineras, petroleras, empresas inmobiliarias acá, sobre todo en Bariloche, Villa Langostura, acá en Aluminé también se da muchísimo eso. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se le dio la razón a una comunidad porque se había creado un municipio de Villa Pigüeña dentro de la comunidad. Se creó una municipalidad y la comunidad mapuche no había sido consultada con respecto a eso. O sea, hasta ese punto se llega, entonces me da la sensación de que son distintos campos donde hay que pelear y hay que sacarnos algunos prejuicios de encima y empezar a aprovechar todas estas tecnologías que nos sirven, no solamente para contrarrestar el discurso en materia educativa, sino también mediática, aprovechar Twitter, aprovechar Instagram, aprovechar Facebook, toda la Twitch incluso, ¿por qué no aprovechar todas estas tecnologías que tenemos disponibles y aprovecharlas en ese sentido? Porque también tenemos que ganarle en el discurso, en la sociedad, a nuestro vecino, porque a los aliados no tenemos que convencerlos de nada. Hay que convencer a esa gente que nos dice que somos invasores, que venimos a quitarles el trabajo, todo lo que se viene diciendo que se decía el mismo discurso hace 20 años. O sea, imagínense lo frágil que es ese discurso en cuanto a argumentos, pero que está tan arraigado que es sumamente difícil sacárselos de la cabeza a un vecino común y corriente, que, como les decía al principio, es tan pobre como uno, pero a vos te ve como un invasor. Entonces, aprovechar los medios de comunicación también es una gran herramienta, y que este tipo de conversatorios se difundan también es buenísimo. Y hay que aprovecharlos siempre que se pueda, juntarnos a conversar y intercambiar experiencias, ¿no? Y quizás planificar trabajos, planificar más encuentros. Ojalá que cuando termine la pandemia podamos volver a encontrarnos físicamente, porque el mapuche también necesita eso, necesita encontrarse, prender un fuego, tomar un mate, comerse un asado, ¿por qué no? Y hacer todo lo que estamos haciendo ahora, pero en vivo. Así que mientras tanto, hay que aprovechar todas estas plataformas y decir lo que pensamos, porque si no lo va a hacer otro. Y así es más fácil también a veces, ¿no? Nos quedamos en una zona de confort bastante tranquila y sumamente cómoda, y dejamos que otros hablen por nosotros. Tenemos las herramientas y podemos hacerlo. Tenemos que opinar y sentar posición acerca de todo lo que viene pasando, tanto acá en Puelmapu, que es donde vivo yo en este momento, como en Culumapu, ¿no? Así que bienvenidos sean todas las herramientas que nos permitan llevar nuestro discurso a todo el mundo. Ahí, que lo mencionabas tú con Carlos, hay unas contrariedades que se dan, principalmente en Argentina más que en Chile. Por ejemplo, el gran, con mayúsculas, Saúl Huenchul, trovador mapuche, reconocido como mapuche. A él lo toman todos los nacionalistas, todos los que levantan la bandera argentina, el gaucho, como un ejemplo. Pero a él no le dicen que es chileno. Él viene a caer tal vez un poco en lo que acá en Chile se le llama los mapuches buenos. El mapuche que hace su vida, destaca incluso como mapuche,
pero es mapuche bueno porque no está en la lógica del conflicto, pero puede ser un gran aporte incluso para su propio pueblo. Aquí hay muchos que están en esa dinámica y aportan mucho, pero como no están pisando callos, los califican de mapuche bueno. Y el otro, el mapuche malo, que acá también se da en Chile, es el mapuche que reclama. Claro, Y acá, por ejemplo, Marcelo Salas Melinao, que en Argentina era conocido como el chileno, ¿cierto? Cuando jugó en River, el cuando matador. el matador, y él se reconoce como mapuche, él es mapuche, alguien por ahí podría decir, oye, pero no hace comentarios, él no se mete en política, pero yo sé de muy buenas fuentes, de personas que en su Love X, que no voy a mencionar porque su privacidad, había sido invitado el Peñi que me contaba, por ejemplo, y estaba purruqueando y de repente estaba purruqueando al lado de alguien, este gallo lo he visto en alguna parte. ¿Dónde lo he visto? Este es Marcelo Salas Melinao. Y Marcelo Sala haciendo purrún con su familia, gente de su familia hablante, pero a él tampoco le niegan su mapuchidad o mapuchicidad. Entonces hay unas contradicciones. Cuando conviene lo mapuche, oye, somos todos mapuches en el mismo discurso de construcción del Estado chileno más que del argentino. Acá el ejército de Chile tiene como su comandante en jefe eh, Lautaro. Y Chile no existía con Lestraro, no pensaban hacer Chile todavía, de hecho Chile lo creó Pedro Valdivia. Entonces, las contradicciones que son tan evidentes, pero muchas personas no se detienen a masticarlas, a analizarlas y decir, oye, esto me hace ruido. ¿Cómo Lautaro va a ser el comandante en jefe del ejército de Chile, el primero? Otros dicen que es José Miguel Carrera, para mí es José Miguel Carrera, pero esa es otra historia. Entonces, entonces, al final hay contradicciones. Lo que decía el Peñi Juan Carlos, que ocurrió en Curacautina a fines del 2019, antes del estallido social. Fueron varias comunas, Victoria, Curacautín y la otra, Lautaro. Fueron esas tres comunas y hay que decirlo, yo soy un poco más optimista, yo sí creo que el pueblo chileno ha tenido cambios significativos, ha ampliado la gama de los sectores que miran de otra forma a la nación mapuche, a lo mejor media paternalista de repente, sí, pero ha cambiado. Porque hay que decir que en esas tomas de las municipalidades, los que fueron organizados, los que llamaban por redes sociales a ir a desalojar, era una organización que en Chile se llama APRA, que curiosamente el nombre, aquí lo busqué porque quise, dice, es Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía, pero sus dirigentes en general con su discurso no aportan mucho a la paz ni menos a la reconciliación. Y ellos hicieron llamado y una señora que no me acuerdo, Navellán creo que el apellido, que ella dice que no está vinculada al APRA, que tiene muchos amigos ahí, no sé qué organización está vinculada, pero ella es bastante extrema en sus posturas. Organizó gente a agarrarse a palo, así, con una cosa descarada. Les quemaron la camioneta unos peñas fuera de la municipalidad de Curacautín. Independientemente de lo legítimo o ilegítimo que sea tomarse una municipalidad por las demandas que sean, que cada uno puede tener su opinión, oye, nadie reclamó porque les quemaron la camioneta a particulares. No pasó nada. Entonces, esos dobles discursos, esas cosas, la verdad que no contribuyen absolutamente nada. Y en este sentido, Peñi, te quería preguntar en Puelmapu sobre cómo se organizan un poco. Yo sé que cada identidad territorial, cada territorio tiene sus formas, pero hay una organización antigua que viene trabajando hace muchos años en la provincia de Neuquén, que es la Confederación Mapuche de Neuquén, donde tú participas como huerquén con tu comunidad y tienes bastantes personas cercanas ahí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se constituye? ¿En qué luchas están? Bueno, la Confederación Mapuche tiene más de 30 años de historia, ¿no? Fue la organización que se da, por lo menos acá en la provincia de Neuquén, es la forma de organizarse que tiene el pueblo mapuche de Neuquén. Son más de 56 comunidades divididas en zonales, son 5 zonales, cada una, como decíamos, con sus particularidades también territorialmente hablando, ¿no? Las quenches se imaginarán dónde están, los pehuenches también. Nosotros acá, los Nehuen Mapu pertenece a la zona del Chaunco, a la zona de confluencia, que es la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Y nosotros, bueno, nuestros padres en este caso fueron los que un poco eh, recuperaron la Confederación de manos del Movimiento Popular Neuquino, que es un partido político que gobierna la provincia hace más de 60 años. Y respondía a esa lógica también la Confederación Mapuche, ¿no?
el mapuche bueno es el mapuche aliado, justamente todo esto es mapuche que no reclaman, que se conforman con las dádivas que puede llegar a dar el gobierno en caso de algún tipo de necesidad y sobre todo en elecciones. Eh, y de repente llegaron un grupo de comunidades que dijeron, no, bueno, a ver, paremos acá, ustedes no son mapuche, esto no, la dirigencia de la Confederación no representa los valores y no representa la cosmovisión del pueblo mapuche porque son funcionales a un partido político. Entonces se va recuperando la Confederación desde ese punto de vista y nosotros desde muy pequeños también participando de todo ese proceso, ¿no? De la recuperación y el fortalecimiento y también de la proyección de la Confederación, porque logró organizarse, logró salir de ese pantano que era el MPN, que es el MPN todavía, porque sigue teniendo mucha influencia eh, en cuanto a lo territorial. Se da la pelea todavía en distintos puntos del territorio. En la zona Lasquenche, por ejemplo, está el lago Correntoso, que hay mucha usurpación por parte de privados, hay mucho emprendimiento inmobiliario en territorio comunitario, en territorio de las comunidades mapuche. Bueno, parques nacionales también, si bien ahora hay una relación más cordial con parques y se puede trabajar en conjunto con parques, parques trataba como invasores a las comunidades mapuche que toda su vida vivieron en el Parque Nacional Lanín, por ejemplo y que de repente llegó un guardaparque y le dice, esto es territorio de parques nacionales, es intangible, es patrimonio de la República Argentina y ustedes tienen que someterse a las leyes de parques nacionales. Arrancó de esa forma la relación con las comunidades. Bueno, el Perito Moreno, ustedes habrán escuchado hablar de ese nefasto personaje que coleccionaba cráneos de nuestras autoridades mapuche. Y gracias a él es que nace Parques Nacionales. Hoy en día la relación ha cambiado muchísimo. Se lleva adelante un plan de acción de trabajo en conjunto con las comunidades. No es la mejor relación, no es el mejor trabajo, pero el objetivo es llegar a esa cuestión, ¿no? Acá en Añelo, a muy pocos kilómetros de Neuquén Capital, tenemos bueno, todo lo que tiene que ver con la hidrofractura, que ha sido un proceso bastante largo y bastante peleado también porque estamos peleando contra muchas empresas multinacionales, bueno, obviamente YPF, que es la empresa de bandera del Estado argentino, también está metido acá adentro. Se lo pelea desde el punto de vista ambiental, se lo pelea desde el punto de vista cultural. Últimamente lo que venimos denunciando es que la actividad del fracking está provocando sismos, algo que se advirtió desde un principio cuando acá se empezó a hablar de que se iba a producir o se iban a extraer hidrocarburos no convencionales. Miren que en Estados Unidos pasa esto con el fracking, miren que en Francia está prohibido, miren que en Inglaterra también se lo prohibió, en Bélgica también se lo prohibió, porque tiene toda esta lista de efectos nocivos para los seres humanos y sobre todo para el medio ambiente y una de las, obviamente la contaminación petrolera ni hablar desde que se tiene uso de la memoria acá que YPF ha tenido una alta tasa de accidentes en cuanto a derrames de petróleo y bueno, ni hablar del fracking, ¿no? Todas las consecuencias que tiene para el medio ambiente. Y ahora, hasta hace un par de años estábamos peleando contra los derrames de petróleo en los pozos de fracking. Ahora estamos peleando porque empezaron a darse sismos muy cerca de donde están los pozos, en este caso de Shell, por ejemplo, de YPF también, hay muchas empresas multinacionales que tienen concesiones acá adentro, y cuando empiezan los sismos, cuando empiezan a fracturar. Es una coincidencia bastante obvia y que se venía advirtiendo también hace mucho tiempo. Y bueno, y contra el Estado, en este caso, hablando de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? De la denuncia contra Patricia Bullrich por la intromisión de Gendarmería en territorios comunitarios. Son varios frentes los que estamos llevando ahora, en este caso, por lo menos en esta partecita del territorio, y en medio de todo eso también
tratando de llevar adelante nuestra vida como mapuche, nuestros territorios comunitarios, desarrollándonos, planificando un proyecto de vida en comunidad, tratando de llevar adelante nuestro Comefelén, un buen vivir en el medio de todo lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces se van dando todas esas cuestiones en paralelo. Estamos trabajando muchísimo en esos dos aspectos, si se quiere, acá en la zona del Trabunco, donde no solamente está Nehuen Mapu, sino que hay muchas comunidades más que se han sumado a esa lucha. Aspectos, si se quiere, más de 50 acá comunidades en la zona del ahora. Trabunco, donde no solamente está Nehuen Mapu, sino que hay muchas comunidades más está que la se han zona del sumado Trabunco, a esa está la lucha. zona de los Aspectos, si se Quenches, quiere, más de 50 está la zona comunidades de en la zona del Guanche, Trabunco, está la donde zona de no solamente está Nehuen Mapu, sino que hay muchas comunidades más que se han sumado a esa lucha. obviamente, como cada identidad territorial también sus propios conflictos, ¿no? Y eso es a grandes rasgos, porque podríamos estar hablando bastantes horas de qué significa cada conflicto en cada lugar acá de la provincia del Neuquén, y también teniendo estrecha relación con otras organizaciones y con otras comunidades, por ejemplo, de la provincia de Río Negro, ¿no? Mencionando también lo que hablábamos hace un rato de lo que sucede ahí en Bariloche, que está muy, muy cerca de Villa Langostura, y hay un tránsito, un tráfico, un intercambio bastante fluido con esas comunidades. Así que está bastante movida la cosa acá en Puelmapu, sobre todo acá en la provincia del Neuquén. Y como les decía, ¿no? Lo que se viene es conmemorar, si se quiere, no festejar, obviamente, pero hacerle acordar a la gente que hace 8 años se firmaba ese pacto, ¿no? Y que ahora estamos sufriendo las consecuencias. JC, antes, no sé si le querías preguntar algo al Peñi, pero o comentar algo, pero quería mencionar los comentarios en Facebook. Auquinco Paillalef Morales coloca una plantita germinando, un puño hacia arriba y 2 corazones morados. Bertrand Nahuel después nos dice en toda ocasión al comienzo del programa que la música se escuchaba muy fuerte y no lo escuchábamos nosotros. Eso está resuelto hace mucho rato. Mi culpa. Flow Style Rayen Milleray, grande Puelcona, dice. Cantaria Karken Aiken Contesque Cotenque. Y la Patagonia es de los Patagones, dice, jaja, de nadie más. Y coloca un corazón con fuego y con un puño, o sea, un brazo fuerte. Felipe Ogueda Fuentes podría aclarar el mito de la invasión mapuche a los tehuelches. Sí, o sea, sí es un mito, como dicen en Argentina, una instrumentalización política absoluta para tratar de dividir y dejar a los mapuches otra vez como chilenos y los malos. ¿Hubo enfrentamientos? Sí, hubo enfrentamientos, pero sí como lo hubo entre identidades territoriales mapuche y todo, y se dio un proceso más de mapuchización o intercambio cultural entre mapuches y tehuelche más que de una imposición militar o una invasión y ocupación del territorio tehuelche. Después, Nancy Ríos, Rivera Huencho, casi me la pierdo. Saludos desde Sydney en cuarentena. Saludos. Flow Style Ryan Millaray dice, más lindo mi primo, aguanto Mautufe Huentro. Auquinco Paillalef Morales, vamos Humau, dice. Así que tiene su barra. Tengo hinchada propia, ¿vieron? Tiene hinchada propia. Sí, un saludo también para todos los y las que están viendo en estos momentos, intercambiando también, ¿no? Escuchando todo lo que pasa de este lado y también del otro lado. Por eso les decía que es importante este tipo de conversaciones, ¿no? Para que nos pongamos al día en todo lo que viene pasando. JC. Sí, como ya el Peñi me mencionaba también que teníamos tiempos como acotados. Para finalizar, Peñi, Puelcona. Teloneros de Roger Waters, noticia que se dio acá también que impactó harto. Cuéntenos un poquito el proyecto musical y también esta situación que los puso ahí en esa palestra, ¿no? Bueno, en estos momentos están llegando los integrantes de Puelcona, porque tenemos que dedicarnos un ratito a trabajar en lo que se viene, que es nuestro tercer disco.
Tenemos nuestra sala de ensayo lista y dispuesta para ese trabajo. Polcona tiene muchos años llevando adelante la música mapuche, ¿no? Muchos la denominan como música fusión, otros como world music. En realidad lo que hacemos nosotros es música mapuche y tocar la música que nos gusta, con las letras que nos representan y que queremos contar y que se difunda, ¿no? Polcona es una herramienta del pueblo mapuche, ni siquiera es de Puelmapu, es del Puelmapu. Forma parte de la banda sonora de nuestro pueblo y como tal está al servicio de la misma, ¿no? Así que, y bueno, todo eso también nos llevó a estar en ese importante escenario y que lo primero que hicimos fue, bueno, prepararnos y ver qué íbamos a decir más allá de las canciones, que ya en sí son un discurso sumamente potente. Y teníamos que aprovechar ese escenario, una ventana inmensa para que mucha gente nos pudiera escuchar lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo nación mapuche. Y bueno, para nosotros fue sumamente importante, ¿no? Imagínate, semejante figura que nos convoque para formar parte de esos dos shows. Marca un antes y un después también en la historia de Polcona, así que nosotros lo tomamos como eso, como una gran oportunidad, no solamente a nivel musical, sino también a nivel incluso político, ¿no? Porque después lo que dijimos en el escenario se difundió yo creo que gran parte del mundo a través de esta inmediatez que tienen las redes sociales y los medios digitales, y que nos permitió también todo eso, ¿no? Que otros países, que otras personas por fuera de este territorio supieran lo que estaba pasando acá, y que es el objetivo nuestro, ¿no? Que nuestra cultura, nuestras reivindicaciones se difundan a través de la música, y creo que es un objetivo que estaba no del todo, pero sí bastante avanzado en ese sentido de cumplirlo, ¿no? De Polcona como una herramienta de difusión, no tan solo de baile o de, no sé, tocar una cumbia o un ska, sino también eso, ¿no? Que tiene varias posibilidades y que cumple con su objetivo, y que tenemos también mucha tarea por delante. Lo venimos, hace una hora que venimos conversando de lo que pasa, de lo que viene pasando y de lo que va a pasar, y creemos que también la música es una herramienta fundamental para eso, ¿no? Para poder reivindicar no solamente lo que hacemos ahora, sino también lo que queremos hacer. Así que Polcona está al servicio de eso, de la lucha del pueblo mapuche. Y bueno, yo te decía al comienzo del programa, mi canción favorita, Amule Ayin, ¿cierto? Amaín Purutoaín. Amaín Purutoaín. Vamos a bailar, vamos todos a bailar. Exactamente. Eso es chamamé, ¿cierto? Es como un Ajá, estilo. Buenísimo. sí, es una música de acá, de Puelmapu, que se baila también en todos lados, ¿no? Iba a decir en el ámbito rural, pero es acotarlo, el chamamé se baila en todos lados. Y bueno, Polcona también tiene eso, ¿no? Que lo que nos planteamos fue llegar con distintos estilos musicales a la mayor cantidad de gente que pudiéramos, y el chamamé acá se escucha, pero un montón. Así que creemos que también que el hecho de que sea una canción que le gusta a muchísima gente cumple con ese objetivo que nos planteamos al principio, ¿no? Que a través de un chamamé en Mapuzungún, encima, todo en Mapuzungún, la gente se ponga a bailar y lo reconozca como tal. Así que vamos viendo que lo que nos planteamos al principio se va cumpliendo, y está buenísimo, y ojalá que lo podamos repetir con el segundo disco, con Quintune Wenny, y con el tercero que se está empezando a trabajar ahora. Peña. Quería leer unos tres últimos mensajes. Auquinco Payalés Morales dijo: vamos Humau. Cantaria Karken Aiken Koten Kech, ahí lo dije bien. Humau Lovers dice, y Ana Yao Lovers, mírala la bien Ana. Faltó justo hoy porque estaba en el campo, mandó muchos saludos Peñi, estaba en la comunidad y la señal la traicionó. Normalmente a veces se puede conectar, pero la cuestión es media traicionera y desde el celular no hubo caso.
Y Jaime Coloma, que también está acá, es flamante candidato a diputado, así que hemos conversado con él, pero te imaginarás cómo debe estar de vuelto loco con este tema de su candidatura, que como diría alguien famosa por acá, nos enteramos por la prensa, así que anda ahí, pero debe andar para arriba, para abajo, pero está muy, muy atento, igual mandó saludos Peña. Y Luisa Huencho termina diciendo, vamos Humao. Ay, más comentarios siguieron apareciendo después. Porfa, el nombre del grupo dice Nancy Ríos Rivera Huencho, llegué tarde, Chaltu. Puelcona, está en YouTube y tienen página web también. Así que somos fans de Puelcona.com, Humao. tienen todo ahí. Puelcona.com. Jue, me encanta, hasta humillar las patas, che, dice. Así que hay harta fanaticada. Hay harta. Y un gustazo haberte conocido, Chaltumay, por haber asistido hoy al programa. Aprendimos harto, creo, todos, y estas conversaciones también de Gulu Mapu, Puel Mapu, de mar a mar, como diría el querido Adrián Moyano, visibilizan en ambos territorios de que el pueblo nación mapuche está a ambos lados de la cordillera y que la cordillera no es una frontera, sino que es un accidente geográfico lleno de espiritualidad, de Itrofil Moñén y con demandas y con realidades sociales y políticas no tan distintas de un lado a otro de la cordillera. Salto Beni. Así es. Chaltu Peñi también por aceptar la invitación. Agradecido, estuvo muy entretenida la conversa, pasó volando la hora. Generalmente nosotros acá con los otros participantes, ¿cuánto? Lo máximo 2 horas estuvimos una vez conversando y nos retaron a todos, así que porque nos largamos mucho. Así que no, agradecido de la invitación y de la conversación, así que ojalá sus proyectos con Puelcona también y lo que están realizando allá en Puelmapu siga así, todo bien. Y esperemos tenerlo nuevamente en este programa para poder conversar sobre su próximo disco. Lanzó ahí una primicia el Peña, así que sería interesante invitarlo solamente para conversar de Puelcona. Felde y Pupeñi también agradecidos desde acá, como le decía en principio, yo no soy un individuo, sino que formo parte de un Love Mapuche. La lucha, si bien tiene distintos matices, es una sola acá y en Gulumapu, y estamos también muy ansiosos todos de volver a Gulumapu, porque en particular mis orígenes también son de allá. Para ver a los parientes, para tocar en el Rapa Maquehue, para ver a todos nuestros peñas y nuestros lamien de Gulumapu, que los extrañamos muchísimo. Les mandamos un abrazo enorme a todos que nos están viendo en estos momentos y que apenas se abran las fronteras les vamos a caer. Así que vayan preparando el mate y las tortas fritas. Pero una vez más agradecerles el espacio también para ponernos al día en todo lo que viene pasando acá en Puelmapu, poder contarles mínimamente, ¿no? Porque si no tendríamos que estar un par de horas para charlar todo en detalle, pero que tengan un pantallazo de lo que viene sucediendo acá. Es importante que ustedes también estén al día de lo que sucede, de la lucha que se lleva acá en Puelmapu, y que, bueno, que se repitan estos encuentros para ponernos al día con las noticias, no como se hacía antes, y que no se nos acoten tanto los tiempos, y que 2 horas para una conversación mapuche me parece bastante poco. Mate de por medio, podríamos estar por lo menos unas 4 o 5 horas conversando de todo lo que pasa, así que no se quejen de la duración de los conversatorios. Y ojalá que se repita, Peñi, les agradezco nuevamente la invitación y a disposición cuando ustedes lo dispongan para conversar de lo que quieran. Feliz Peñi. Ley Peñi. Estoy con el audio. Los dejé sin audio los dos, que me equivoqué aquí porque no soy muy ducho en Juan Carlos es el administrador. Ahí lo sé. No. Ahí te dejé sin audio, Juan Carlos. Ya, hombre. Ahí sí. Ya, ahí a Juan Carlos creo que no soy muy Ya, ahora sí. Así que sí, Peñi, a los agradecidos nosotros y bueno, y también a todas las personas que nos acompañaron hoy con su afecto, desde sus casas también, y con el apoyo y sus palabras, la fanaticada del Peñi también que estuvo ahí apoyando el día de hoy el programa. Así que
programa es para todos, para que puedan conocer la realidad social, cultural, histórica y política mapuche de mar a mar. Peñi, Chaltumay. Fele. Chaltumay a todos. Chaltumay a todos, compuche, Peucayal. 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 Disculpen, estaba cerrando un temita. Ay, Mari Peñi. Ay, Mari también.